minuto damos contacto con Radio Duna. Ya comienza Estado Nacional en su versión radial junto a Josefina Ríos y Matías Del Río. Friecito. Una casaca. Está muy bien. Vamos a tomar contacto en cualquier momento con está aquí, Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta entre Canal 24 Horas y Radio Duna. Nico Vial, muchísimas gracias por ese pase. Y tenemos a nuestra invitada, que tú haces los honores de presentarla, José. Está con nosotros ya al teléfono la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste. ¿Cómo está, senadora? Hola, muy buenas tardes, Josefina. ¿Cómo estás, Matías? Senadora, muy buenas tardes. Gracias por recibir nuestro llamado. Senadora, quería preguntarle por todo este tema que ahora está en el centro de la polémica y que se refiere a cómo está el gobierno implementando este nuevo sistema de admisión escolar. Desde la oposición dice que el gobierno no ha informado lo suficientemente bien de este proceso. Sin embargo, desde el oficialismo dicen que sí y que ellos van a aplicar la ley. ¿Dónde usted ve y apunta las deficiencias que tendría el gobierno en este sentido? Bueno, mire, nosotros lo hemos señalado, lo hemos suscrito. Estos han sido meses perdidos para la educación en nuestro país. Y particularmente lo que hoy día nos tiene también muy alarmados es cómo este gobierno ha dejado de informar adecuadamente a las familias respecto de un proceso que es nuevo para ellos y tal como lo señalan todos los expertos. Frente a este proceso, lo más significativo es que la familia tengan información y tengan información con oportunidad. No decimos nosotros el que nos esté haciendo esta comunicación, lo señalan y lo reclaman las propias familias, particularmente de la región metropolitana, que se están viendo enfrentados a un proceso prácticamente a ciegas, en donde no ha habido una información y una comunicación como ha ocurrido desde que se implementó este nuevo sistema único de admisión ya el año 2016, que comenzó gradualmente. Cuando el exministro de Educación, el ministro Varela, el año pasado, nos pidió a ambas comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado conversar para poder postergar la puesta en marcha en la región metropolitana, nosotros accedimos a aquello porque entendíamos y escuchamos sus argumentos en que había que hacer un proceso mucho más más complejo por la cantidad de establecimientos, por la cantidad de población involucrada, y que por lo tanto esto tenía que estar muy acompañado de procesos de comunicación y de información. Esto es un cambio en lo que las familias han visto habitualmente y requiere información, si no nos estamos dejando a las familias que tienen que adscribir a este sistema en una desigualdad de acceso a la información. Y lamentablemente tuvimos cambio de ministro y bueno, para la ministra ni la educación pública ni la educación ha sido un tema prioritario, lamentablemente. ¿Usted cree, como dijo el senador Montes el fin de semana, que pareciera que ella prefiere que esto no salga bien? Eso es acusar de complot prácticamente un ministro de Estado respecto de un sistema que es aprobado por ley. Si fuese así sería tremendamente grave. ¿Usted comparte ese juicio? Bueno, mire, cuando no se plantean, yo escuché atentamente la declaración que hicieron varios alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana la semana recién pasada, en donde eran ellos mismos quienes señalaban en que no había una información adecuada a los municipios, no había una información adecuada a las familias. Y eso, Matías, es evidente cuando uno compara cómo funcionaron estos procesos en territorios mucho más pequeños, en territorios mucho más acotados. Recordemos que este sistema único de admisión partió gradualmente en la región de Magallanes, luego se extendió a 3 regiones más. Siempre hubo un proceso de acompañamiento, de comunicación, de apoyo a las familias que tenían que hoy día enfrentarse a este nuevo sistema único de admisión respecto de aquellos que no tenían a su disposición herramientas tecnológicas para hacer este proceso, que muchas veces para quienes no se han enfrentado nunca a ello es complejo y por lo tanto claramente esto constituye un elemento más que grafica el abandono que esta administración, particularmente bajo la administración de la ministra de Educación, hoy tiene sumida la educación en nuestro país. Senadora, en una columna del fin de semana se asegura que en los
desde que se aprobó la ley de inclusión escolar hace 4 años, el número de colegios particulares subvencionados ha disminuido en 395, los municipales en 354, mientras que los particulares pagados han aumentado en 86. ¿No cree que de alguna manera esta nueva normativa ha dañado finalmente el espíritu de la educación pública y no ha cumplido el objetivo primordial que era fortalecerla? O sea, mire, yo creo que en esto se ha sincerado aquellos que estaban en la tarea educativa simplemente por el afán de lucro, y cuando se establecen restricciones a aquello, obviamente prefieren abandonarlo y por lo tanto dejan en evidencia que su compromiso no era con la educación. Sí, pero los municipales también disminuyeron en 354, no solo los particulares subvencionados. Bueno, nosotros en ese sentido lo dijimos, y en esto públicamente lo dijimos el año 2014, tuvimos una fuerte tensión al interior de la coalición, perdimos nuestra posición en ese momento, que era iniciar todas estas reformas partiendo por el fortalecimiento de la educación pública, pero también tiene que ver con los impactos que hoy día se comienzan a evidenciar, por ejemplo, respecto del sistema de aseguramiento de la calidad, en donde de una manera muy clara han sido establecimientos públicos los que han ido teniendo sistemáticamente evaluaciones no deseadas, con los apoyos que tampoco se han estado a la altura de esas demandas y que finalmente han terminado en el cierre. No conozco en detalle la cifra que usted señala, no tengo por qué dudarla, pero yo le pedí hace poco tiempo, a través de la Ley de Transparencia, a la Superintendencia de Educación información al respecto. No tengo los mismos números, pero a lo mejor debe ser porque lo pedimos muy focalizado en ciertas regiones del país, particularmente en la región de Atacama, que es la región que yo represento. Sí, estamos conversando con la senadora demócrata cristiana Yasna Proboste. Senadora, usted que fue ministra de Educación, así que conoce requete contra bien este ramo, me gustaría, a la luz de lo que permite esta hora, la reflexión, la calma, ¿qué hubiesen hecho distintos si estuviéramos discutiendo nuevamente esa ley de inclusión? Porque algunos dicen que tenía cosas interesantes, que emparejaba un poco la cancha, que terminaba con ciertas segregaciones, pero que no le puso el ojo o el énfasis en el fortalecimiento de la educación pública, que algunos dicen por ahí mismo del partido. ¿Usted podría hacer algún análisis al respecto? Mire, a mí respecto de la ley de inclusión, que es el nombre que le pusieron después en el Senado, porque originalmente esa ley se tramitó en la Cámara de Diputados como ley de fin al lucro, fin a la selección y fin al copago. A mí me parece que es muy positiva desde el punto de vista en todos aquellos aspectos que tiende a la protección del estudiante y que establece, por ejemplo, limitaciones para que un estudiante sea expulsado del establecimiento educacional por condiciones económicas, cuando deja de pagar. Hoy día eso está regulado. La ley de inclusión es positiva también desde el punto de vista de la protección de estudiantes con algún tipo de discapacidad, en donde también los protege. La ley de inclusión es positiva desde el punto de vista de que establece barreras muy claras a aquellos que estaban en la educación por el negocio y que tenían negocio entre partes relacionadas. Pero respecto del fortalecimiento de la educación pública, que es lo que interesa. Es que allá voy, pero me parece importante explicar que esta ley también puso barreras en ese sentido. Nosotros nos abrimos, nos hubiese gustado una ley mucho más clara desde el punto de vista de eliminar de raíz este conflicto de interés. No se pudo hacer. Esta ley hoy día permite arrendar con partes relacionadas, pero establece limitaciones, establece regulaciones, y creo que todos aquellos aspectos son positivos. Tal vez en eso, lo que partí señalando, nosotros nos hubiese gustado que hubiésemos tenido una ley exclusiva de fortalecimiento a la educación pública. La respuesta en ese momento de nuestro gobierno es que eso se haría en la ley de desmunicipalización, que también fue una ley que logramos sacar adelante, pero bueno, también le ha tocado a este gobierno implementarlo y lo ha hecho de mala manera. Nosotros, yo vivo en una de las provincias, yo vivo en Vallenar,
en esa provincia se desmunicipalizó el 1 de julio del año 2018, es decir, le tocó a este gobierno implementarlo. Estuvimos más de 6 meses sin director ejecutivo, es decir, senadora, ahí estaba hecha la apuesta en materia de fortalecimiento de la educación pública, y claramente le tocó implementarlo a quienes han sido detractores de este proceso, a quienes fueron además los ideólogos del proceso de la municipalización en Chile. Senadora, la escucho hablar y entiendo a lo que va, pero creo que usted está apuntando solo a las formas, al tema de la desmunicipalización, al tema de quién es finalmente el dueño, pero no le escucho nada sobre la calidad. Y finalmente no es solo la forma, porque la desmunicipalización, disculpa Josefina, tiene un cambio desde el punto de vista financiero. Para aquellos que nos escuchan y están muy al detalle de esto, saben que hasta antes de la ley de desmunicipalización, con los recursos de la subvención escolar se tenía que pagar todo, se tenía que pagar, que tiene que ver, Josefina, con los temas de calidad, porque finalmente allí también se juega a partir de los recursos si podemos tener más oportunidades y una mejor calidad de la educación. Y hasta antes de la desmunicipalización, esos establecimientos con la subvención tenían que pagar todo, tenían que pagar la administración y tenían que pagar la calidad propiamente tal, que era la contratación de profesores, asistentes de la educación, la puesta en marcha de los establecimientos. Con la ley de desmunicipalización eso cambia y se separan los costos, es decir, la subvención se destina única y exclusivamente a los temas de calidad de la educación, y existe un financiamiento aparte para los temas del pago de administración, que eso es algo que se marca una diferencia respecto con la educación que hoy día no está siendo desmunicipalizada. Pero claramente tenemos dificultades porque hoy día, insisto, a quienes les ha tocado implementar la ley de desmunicipalización, más bien creen en un modelo de municipalización en donde se mantengan desigualdades de origen, que es lo que se busca evitar con la desmunicipalización. Bueno, el próximo lunes entonces el sistema de admisión escolar, el SAE, abrirá las postulaciones para la región metropolitana, que es la más grande, para que a partir del 1 de marzo o los primeros días de marzo del próximo año entonces empiece a operar este sistema que la oposición sostiene que este gobierno no ha sido capaz de implementar, y el gobierno sostiene que, tranquilo, esto va a funcionar bien. Los hechos hablarán por sí solos, pero aquí está la postura que nos da la senadora Yana Proboste, a quien despedimos y agradecemos de estar en esta transmisión conjunta entre Radio Duna y Canal 24 Horas. Gracias, senadora, que esté muy bien. Gracias a usted. La ministra ha dicho que va a ser un éxito, así es que vamos a ver cómo se logra un éxito sin ninguna información adecuada a las familias con antelación. Gracias, senadora, que esté muy bien. Que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego. Y despedimos a nuestra audiencia radial, José Ríos. Sí, pero los invitamos a que se queden con nosotros.